Bueno, ahora entremos ya propiamente a la estructura del código para abordar sus generalidades. Como ya les refería, se conforma de 10 libros y 1191 artículos. Esta capacitación está dirigida o enfocada a la materia familiar, aunque por algunos momentos tendremos que referirnos también a normas que se encuentren dentro de los libros que constituyen la materia civil. Pero bueno, ya lo iremos señalando de manera muy puntual. Entremos entonces ahora al tema de las generalidades del código y para ello tendremos a la vista el libro primero del Código Nacional. El artículo primero de este código nos establece con precisión cuál es el ámbito de aplicación del Código Nacional. Y bueno, nos dice que sus disposiciones son de orden público, de interés social y de observancia general en toda la República. Recordemos que es un código nacional que rige o que regirá para toda la República. En ese punto, entonces, hablemos de su ámbito de aplicación, una aplicación espacial, porque es de observancia general dentro de todo el territorio nacional, temporal, porque ya lo decíamos, entró en vigor el día 8 de junio del año 2023 y su aplicación será gradual conforme a la declaratoria que se haga por cada entidad federativa, con la indicación de que si no existiera esta declaratoria, de manera automática en todo el territorio nacional comenzará su aplicación a más tardar el día 1 de abril del año 2027. Material que es de regulación procesal en materia civil y familiar con base en los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y personal se refiere a que es aplicable a los sujetos a quienes obliga. Bien, vamos ahora entonces a hacer un análisis del artículo segundo de este Código Nacional y bueno, es una parte muy interesante del código, puesto que contiene un glosario no solamente de términos jurídicos, sino de otros aspectos que dan claridad, que facilitan la lectura del Código Nacional. Existen criterios de la Suprema Corte en el sentido de que el prever este tipo de glosario, de glosarios dentro de las normas, pues evitan arbitrariedades por parte de las autoridades jurisdiccionales, además de que dotan de claridad en la lectura de los ordenamientos. Y bueno, pues aquí ya les decía yo, no solamente habla de conceptos jurídicos, sino también habla de otros conceptos de los cuales estamos ya muy familiarizados. Esto porque, bueno, pues no podemos desconocer que en el Poder Judicial del Estado de México tenemos ya un gran avance en cuanto a justicia digital se refiere. Para nosotros ya es una cuestión de uso diario el expediente electrónico, la firma electrónica, las notificaciones electrónicas, en fin, estos conceptos que de manera muy puntual atiende el Código Nacional en el artículo segundo. Pero también nos habla de otros conceptos que resultará realmente interesante conocer ya en la práctica cómo poder beneficiar o en fin, cumplir con el objetivo mismo que es una justicia más accesible a todas las personas, aprovechando las tecnologías de la información y de la comunicación. Y bueno, para hablar solo sobre alguno de ellos, eh,
con la intención de generar ustedes esa inquietud y de que puedan en sus espacios poderle dar una lectura más amplia a este artículo. Haré referencia al concepto de metaverso que se establece en la fracción 26 del artículo segundo. Y nos refiere o define el código que el metaverso es el espacio virtual que posibilita la convivencia social en mundos digitales a través de experiencias gráficas inmersivas en tercera dimensión, que suele utilizar tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta o híbrida, tokens y cadenas de bloques. Vean ustedes las maravillas de la tecnología y de cómo a lo mejor un aspecto que lo hemos visto tal vez materializado en los videojuegos, no sé, en alguna otra situación, cómo poder trasladar esas herramientas, esas ventajas de la tecnología a la resolución de las controversias, tal vez a favorecer con ello pues convivencias que pudieran darse en lugares muy remotos, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de ello. Otro concepto que quiero mencionar, dado que este curso está dirigido a abogadas, abogados, estudiantes de derecho, pasantes, en fin, creo que amerita su mención, aunado al hecho de que su participación dentro de los procedimientos conforme a este nuevo código tiene mayores responsabilidades y compromisos. Ya les decía yo, este cambio de paradigma nos incumbe a todos y a todas los que somos responsables de una correcta impartición de justicia. Y bueno, pues una de estas personas fundamentales en el desarrollo de los procedimientos son las personas representantes autorizadas. Ustedes recordarán en nuestro Código de Procedimientos Civiles y Familiares, que bueno, el artículo, vamos a darle lectura a este artículo 1.93 del Código de Procedimientos Civiles, nos refiere que todo interesado en cualquier actividad judicial debe contar con el patrocinio de un licenciado en Derecho o su equivalente con título y cédula de ejercicio profesional legalmente expedido, salvo los casos que se mencionan de violencia familiar, alimentos, juicio sumario de usucapión, en donde el juez en su caso se hará la designación de un defensor público. Bueno, el Código Nacional habla, fíjense bien, de una persona autorizada por cualquiera de las partes con funciones de representación en el procedimiento judicial de carácter público o privado que se encuentre legítimamente autorizado para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho con cédula profesional. Es decir, la persona que asista a la parte interesada tendrá funciones de representación. La persona con facultada legalmente para ejercer la profesión de abogado, licenciado en Derecho, tendrá funciones de representación y eso desde luego implica responsabilidades de su participación dentro del mismo procedimiento. Bien, vamos ahora a hablar de los principios rectores que establece el Código Nacional y estos los vamos a observar en los artículos 3, 4, 5 y 6 del Código Nacional. Estos principios tienen su fundamento en lo que ya les mencionaba sobre el artículo 17 constitucional en relación al 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde pues se atiende a una tutela judicial efectiva bajo los principios pro actione y pro persona, en el sentido de que corresponde a los órganos jurisdiccionales
la obligación de interpretar las disposiciones procesales en el sentido más favorable para dar efectividad al derecho de la tutela judicial efectiva, así como la interpretación que debe buscarse produzca el mayor beneficio para el ser humano. Estos numerales recogen estos principios para todos los gobernados y así entonces atender de manera completa las peticiones que realicen ante los órganos jurisdiccionales. Nos recuerdan también en estos apartados que las autoridades jurisdiccionales contamos con las amplias facultades de dirección del proceso para que, haciendo uso del principio oficioso, la administración de justicia sea pronta y expedita. Nos permite también, es protectora de los derechos de todas las personas, con especial énfasis hacia los derechos de personas en una condición de vulnerabilidad, y entonces permite que, sin violar el principio de igualdad procesal, las partes puedan revelar su condición de vulnerabilidad para que la autoridad jurisdiccional pueda realizar los ajustes al procedimiento y supla oportunamente de oficio las deficiencias en sus planteamientos y entonces con ello lograr el equilibrio en esas desigualdades. Rescata instituciones que también manejamos en el día a día, como lo son la suplencia de la deficiencia de la queja, el interés superior de niñas, niños y adolescentes y la perspectiva de género. Nos habla de la necesidad de que existan formatos alternativos de solución, de solicitudes, perdón, o de demandas. Y otra exigencia u otro reto más que plantea el Código Nacional es que, en tratándose de personas que pertenezcan a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, la autoridad jurisdiccional deberá cerciorarse de que cuenten con un intérprete o traductor que considere sus usos normativos, sus costumbres, sin contravenir desde luego lo previsto por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Esto representa pues un reto importante, dado que pues además de esta lista de peritos con las que debemos de contar en órganos jurisdiccionales, pues también tenemos que prever la existencia de intérpretes traductores que puedan auxiliarnos, en los asuntos en donde se vean involucrados pues estos sectores de la población. Bien, ahora en el artículo 7 del Código Nacional, en ese se contemplan los principios rectores al sistema de impartición de justicia. Y bueno, en este artículo 7 nos habla de principios de los que también nosotros ya estamos familiarizados en las controversias del orden familiar, referentes a la oralidad, a la inmediación, a la publicidad, concentración y contradicción, ¿no? Bueno, esos principios que son la base y sustento de los procedimientos orales regidos conforme a las reglas del libro quinto de nuestro Código Procesal. Y bueno, habla de otras que creo que es importante comentar en esta sesión, dada su importancia. Todos estos principios, desde luego que son importantes, pero esto resalta por el compromiso que cada uno de nosotros debe tener en la impartición de justicia, en la solución de los conflictos, en generar esta justicia empática, sensible a las necesidades de los usuarios del sistema de justicia.
Y bueno, pues en el artículo 7, evidentemente, la principal tenemos el principio de acceso a la justicia, que refiere que cualquier persona tiene derecho a acudir ante la autoridad jurisdiccional para formular una pretensión jurídica concreta de carácter familiar, y la autoridad jurisdiccional requerida pues deberá de emitir el pronunciamiento correspondiente, ¿no? Esto pues es básico en la impartición de la justicia. Hay otro principio que quiero comentar con todos ustedes, denominado colaboración. ¿A qué se refiere este principio? Bueno, pues este principio establece que se propiciará, lo que ya hablábamos al inicio, se propiciará que las partes resuelvan por sí mismas el conflicto en cualquier etapa del procedimiento. Por tanto, indica el Código Nacional, las autoridades jurisdiccionales facilitarán que sean ellas las que pongan fin a la controversia mediante acuerdos conciliatorios, exceptuando aquellos casos en los que existan conductas de violencia en cualquiera de sus modalidades o que se disputan derechos intransigibles. Vean ustedes la importancia de este principio rector de colaboración, y me atrevería a decir que no obstante que el código refiere que es deber de las autoridades jurisdiccionales el facilitar que las partes sean las que den la solución o que generen estos acuerdos conciliatorios, creo que aquí nuevamente corresponde la participación de todas y todos, del foro jurídico, del foro de abogados y abogadas, de los estudiantes en derecho próximos a ejercer la abogacía, porque a veces yo no digo que sea en todos los casos, pero sí en algunos casos se plantean posiciones que endurecen la postura de las partes contendientes y obstaculizan que puedan sentar las bases para un diálogo y desde luego entonces para generar acuerdos. El pleito de 2 termina por convertirse en pleito de 4 porque luego, bueno, pues las personas que asisten jurídicamente a las partes no permiten, no facilitan ese diálogo. Entonces, bueno, la obligación, creo, tendrá que ser de todas y todos para abocarnos a la solución de la controversia, generando entonces esa estabilidad social que se requiere en toda sociedad democrática. Bien, otro de los principios que señala este artículo del Código Nacional es, y que tiene vinculación con el que ya les mencionaba en estos momentos, se refiere a la lealtad procesal. ¿Qué significa la lealtad procesal? Quienes participen en el proceso ajustarán su conducta a la dignidad de la justicia. Fíjense ustedes qué importante es. Los que participemos en el proceso tendremos que ajustar nuestra conducta a la dignidad de la justicia, al respeto que se deben a la probidad y a la buena fe. Finalmente, como tema a resaltar dentro de estos principios rectores, tenemos lo referente a la litis abierta. Tampoco es una cuestión que de la que no tengamos conocimiento. Segura estoy que a muchos de ustedes les ha tocado observar que, con independencia de que a lo mejor únicamente se planteó una situación de guarda y custodia, bueno, pues evidentemente el órgano jurisdiccional al momento de resolver también hizo el pronunciamiento sobre un régimen de visitas, pensión alimenticia, aun cuando no se hubiera solicitado.
¿no? Esto en protección a los derechos de la niñez. Bueno, la litis abierta, nos dice el Código Nacional, en materia familiar, la litis no se va a concretar entonces o no se reduce a lo que se establece en la demanda y la contestación, o en su caso a la reconvención y contestación a esta, sino que se debe de hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del proceso, debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Eso es lo que da, lo que faculta a que la autoridad jurisdiccional, si dentro del desarrollo del procedimiento advierte la demostración de hechos que en su momento no fueron planteados, pero que requieren un pronunciamiento puntual de la autoridad jurisdiccional, pues lo tendrá que hacer al momento de resolver en definitivo.